Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para la reflexión del día de hoy. Seguimos nuestra semana 3, día 4, reflexionando sobre el amor de Dios. El amor, la mayor virtud cristiana. Hoy hablaremos sobre el amor que perdona. Oremos y comencemos. Señor Dios, amante Padre Celestial, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias por el privilegio de ser hijos tuyos, redimidos mediante la sangre de Jesús, no por nuestros propios méritos ni por nuestras virtudes, sino por tu gracia. Gracias, Señor, por perdonar nuestros muchos pecados e inscribirnos en el libro de la vida como hijos tuyos. Permite que al reflexionar sobre tu palabra podamos fortalecer nuestra fe, oh Dios Todopoderoso, y podamos recibir entendimiento y conocimiento de tu palabra para compartir el mensaje del Evangelio con personas que todavía necesitan escucharlo. Bendícenos y guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Danos entendimiento y danos espíritu de obediencia para poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El amor que perdona. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, refiriéndose el apóstol Pablo a Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo, hablando sobre Cristo Jesús, dice de él que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Algo a entender aquí es la palabra redención. La palabra redimir, redención, implica pagar la deuda que otro no puede pagar. En la antigüedad, cuando alguien tenía una deuda, tenía que pagarla o debía entregar a sus hijos como esclavo. A cambio, si no podía pagarla y no quería entregar a sus hijos como esclavo, un familiar debía pagar la deuda por él para evitar que tuviera que entregar sus hijos a la esclavitud. A ese acto de pagar la deuda que el deudor no podía pagar se le llama redención. Otro acto de redención en la Biblia es cuando una mujer enviudaba y el hombre con el que estuvo no había tenido hijos con ella, un familiar más cercano podía casarse con ella para tener hijos y así cubrir o redimir la vergüenza del hermano que murió sin tener hijo y dejó a la mujer en vergüenza. A ese acto se le llama redención. En ambos casos, cuando la Biblia se refiere a Cristo como nuestro Redentor, está diciendo que Cristo con su sangre pagó la deuda que nosotros tenemos con el Padre y que nosotros con nuestros propios méritos, esfuerzos y recursos no podíamos pagar, y Él la pagó, y que Cristo cubrió con su sangre la vergüenza de nuestros pecados frente al Padre Celestial. De modo que Cristo es nuestro Redentor y su pago de nuestra redención lo hizo con su sangre. En segundo lugar, entender la riqueza de su gracia. No lo hizo por la abundancia de nuestros pecados ni por los méritos que nosotros tuviéramos, sino que Él pagó la deuda por la riqueza de su gracia o su amor por nosotros. El amor abundante de Dios se manifiesta en Cristo. Ya lo vimos en lecciones anteriores. Se manifiesta en Cristo, quien nos redime y nos perdona, restaurando nuestra relación con Él. Fuimos creados por Dios para ser amados por Él como hijos amados, pero a causa del pecado nos desviamos, nos alejamos de Dios y nos convertimos en enemigos de Él. Por la obra redentora de Cristo Jesús con su sangre, somos restaurados en nuestra relación con Dios y volvemos a la condición de hijos de Dios. De modo que esa obra redentora de Cristo restaura esa relación rota de Dios con el hombre, siempre y cuando el hombre acepte que la obra redentora de Cristo en la cruz paga la deuda que él tenía ante el Padre Celestial. El perdón no es simplemente un acto divino, es una expresión de amor abundante de Dios. No es simplemente un acto divino, es una expresión de amor. Pablo nos recuerda que en Cristo tenemos redención, fuimos comprados en Cristo, liberados por Cristo, rescatados en Cristo Jesús. También el apóstol Pedro habla de ese precio que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro dice: fuimos comprados por precio de sangre. Además tenemos perdón, una limpieza total que no deja rastro de culpa. No solo se pagó nuestra deuda, sino que fuimos perdonados.
a fin de que ya no solamente no tenemos deuda porque fue pagada, sino que no queda ningún rastro de culpa de nuestra deuda en nuestras vidas. Se hace una restauración total de nuestra mente, de nuestro ser, una transformación. Por eso la Biblia habla del hombre nuevo, de la nueva criatura, del nuevo nacimiento. Todo esto no nace de nuestro mérito. Es el resultado de las riquezas de la gracia de Dios. Otra vez, no somos redimidos y perdonados porque somos dignos de ser redimidos y perdonados. Somos redimidos y perdonados por la riqueza de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es abundante. Es un amor tan generoso que sobrepasa nuestra comprensión. Normal, la gente no entiende, no puede comprender que con un acto de entrega plena como Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, eso funcione para la redención y para la salvación del ser humano. Pero la gente debe entender que la Biblia dice que lo vil del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y que la necedad de Dios, dice el apóstol Pablo, es más sabio que la sabiduría del hombre. De modo que si alguna persona cree que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es un acto vil, es un acto necio, es un acto simple, sencillo, cursi, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De modo que es importante entender eso, que no es un sacrificio vil, es el sacrificio de redención para perdón de nuestros pecados. No es una tontería que el Evangelio diga simplemente que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, vino a la tierra, predicó el mensaje para retornar el pensamiento del corazón del hombre hacia el Padre Celestial, entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Eso no es una tontería, esa es la verdad y es el acto de amor más grande que ha existido y que existirá sobre la tierra. La gente no lo comprende, pero nosotros los que leemos la palabra de Dios y que hemos sido guiados por el Espíritu Santo lo entendemos y oramos por las personas que todavía no entienden el mérito de la obra de Cristo para que Dios le dé el entendimiento que necesitan para acercarse y ellos también ser perdonados. El perdón de Dios no es parcial ni condicional. No depende de cuántas veces fallamos ni de cuán profundo fue nuestro error. En Cristo el perdón es completo, definitivo y transformador. No es un perdón parcial, algunas cosas sí y otras no. No es un perdón condicional, dependiendo de la gravedad o no del pecado cometido. Es un perdón completo, definitivo y transformador. No me perdona hoy para echármelo en cara mañana. Me perdona de forma definitiva. Me perdona todo de forma completa y ese perdón y esa obra redentora produce transformación en mi vida. Transformación en mi vida. El apóstol Juan dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Anote bien, todo pecado. Él no solo borra nuestro pasado, Él restaura nuestras vidas, nos dignifica y nos invita a caminar en libertad. Restaura nuestro pasado, ordena nuestro presente y nos prepara para nuestro futuro. Restaura nuestro pasado, ordena nuestro presente y nos prepara para nuestro gran futuro eterno con Él. El amor que perdona es un amor que sana heridas, rompe cadenas y abre caminos nuevos. Ese amor de Dios, esa obra redentora, ese perdón que Dios nos da en Cristo Jesús, sana nuestras heridas, las heridas que el pecado ha dejado en nuestras vidas, rompe las cadenas con las que el pecado nos ató y abre caminos nuevos de bendición para todos nosotros. Ese mismo amor que recibimos se convierte en el modelo para nuestras relaciones. Y a esto préstele mucha atención. Ese mismo amor que recibimos
se convierte en el modelo para nuestras relaciones. Perdonar no es siempre fácil. A veces duele. A Cristo le dolió. Recuerde que cuando Cristo fue al Getsemaní a orar, momentos antes de ser apresado para iniciar el proceso hacia la cruz, Cristo oraba y dice la Biblia que en Getsemaní él oraba y sudaba como gotas de sangre. Y allí él le decía al Padre de lo doloroso que sería el proceso de ir a la cruz para redimir la humanidad. Pero allí él dijo, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Él le decía al Padre, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ese mismo amor que recibimos se debe convertir en el modelo para nuestras relaciones. Perdonar no siempre es fácil. A veces duele, a veces confronta nuestro orgullo, a veces exige soltar lo que quisiéramos retener, pero cuando recordamos cuánto hemos sido perdonados, el corazón se ablanda y la gracia fluye. Perdonar no justifica lo que ocurrió, pero sí libera nuestro corazón del peso que nos ata. Hoy maravillosamente escuchamos un testimonio de un hermano en la iglesia que él hablaba exactamente lo que dice ese párrafo. Lo voy a repetir. Ese mismo amor que recibimos de Dios se convierte en el modelo para nuestras relaciones. Perdonar no siempre es fácil. No siempre va a ser fácil perdonar. Para Dios no fue fácil. A veces duele. A Cristo le dolió porque derramó su sangre en la cruz del Calvario. Fue herido, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. A veces duele. A veces confronta nuestro orgullo. Para poder perdonar muchas veces tenemos que dejar nuestro orgullo y a veces no queremos morir a nosotros mismos y queremos mantener nuestro orgullo vivo. A veces exige soltar lo que quisiéramos retener, abandonar posiciones, abandonar criterios, abandonar opiniones, abandonar convicciones, abandonar el tener la razón sobre la discusión. Pero cuando recordamos cuánto hemos sido perdonados por Dios, el corazón se ablanda y la gracia fluye. Perdonar no justifica lo que ocurrió, pero libera nuestro corazón del peso que nos ata. De modo que Cristo debe ser nuestro ejemplo y modelo para perdonar. Será doloroso, a Él le dolió. Será difícil, para Él también lo fue allá en el Getsemaní. Pero si queremos poner a Cristo como modelo, entonces tenemos que estar dispuestos a ceder nuestro orgullo, a ceder nuestra razón y estar dispuestos a perdonar. Cuando perdono a alguien o alguien me perdona a mí, no está justificando que lo que yo hice esté bien, no está justificando mi error, pero me está liberando el corazón. Perdonar libera el corazón. No dice que lo que hiciste está bien. Dios no dijo que todos los pecados que yo he cometido hasta el día de hoy están bien cometidos y bien hechos y me alegro por eso. Dios no dijo eso en ningún momento. Dios dijo, tus pecados están mal, son graves, son vergonzosos, son malos, son dolorosos, no son justificables, pero por la sangre de Jesucristo, mi Hijo, que derramó por ti en la cruz del Calvario, te perdono y te libero. Y he sido liberado, perdonado y justificado por la justicia de Cristo. No porque nada de lo que haya hecho que ofendiera a Dios estuviera bien, sino porque Dios por su amor me ha perdonado. Lo mismo ha pasado contigo y ha pasado con todos los hombres y mujeres que han entregado su corazón a Dios, reconociendo de algún modo el error que en algún momento hayan cometido, no importa lo grave o pequeño que haya sido el error. El amor que perdona es un amor que transforma, tanto al que lo recibe como al que lo ofrece. Vivir desde el perdón recibido nos capacita para extender el perdón a otros. Como cristianos tenemos que vivir desde el perdón que recibimos. Saber que yo debo dar a otro lo que yo he recibido de Dios. Y cuando yo soy capaz de perdonar, el perdón me libera a mí, pero también libera al perdonado. Cuando yo voy y pido perdón, me humillo, aunque yo no haya cometido la falta, yo voy a ser liberado y voy a liberar también a la persona que me ofendió.
De modo que el perdón libera en todas formas. Me liberó a mí delante de Dios cuando Cristo perdonó mis pecados. Pero te libera a ti y me libera a mí y libera a todos cuando hay enojos, rencores, resentimientos, raíces y amarguras que impiden avanzar y que por el orgullo no cedemos. Pero cuando estamos dispuestos a perdonar, nos liberamos todos. Me libero yo, se libera aquel, nos liberamos todos. Porque el enojo, el rencor, las raíces de amargura nos atan, nos enredan, pero el perdón nos libera. Vivimos en un mundo marcado por la culpa, el peso del pasado y las heridas que otros nos han causado. Pero la Escritura nos recuerda una verdad gloriosa. En Cristo somos perdonados. La culpa, el peso del pasado, las heridas que otros nos han causado, todo es perdonado en Cristo Jesús. El perdón no nace de nuestros méritos, sino del amor abundante del Padre. Efesios 1:7 nos muestra que la cruz no solo nos limpia, sino que nos libera y nos restaura. El apóstol Pablo dice en el versículo: en quien tenemos redención, Cristo es nuestra libertad. Redención significa ser comprados, liberados, rescatados. Cristo nos compró a precio de sangre, nos liberó de las cadenas del pecado y nos rescató de esa prisión. Cristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. El precio que tú y yo no podemos pagar ante el Padre ni con nuestra propia vida, lo pagó Cristo con la suya para librarnos del pecado y rescatarnos de la maldad. El pago Cristo lo hizo por su sangre. La sangre de Cristo es el costo del perdón. El perdón no fue barato, costó la vida del Hijo de Dios. No fue barato, costó la vida del Hijo de Dios. Hay un cántico que cantábamos los pentecostales hace mucho. Me puse a sacar la cuenta con un papel y un lápiz y el resultado me dio que la salvación es de gratis. Eso es mentira. La salvación es de gratis. La salvación costó el precio de la sangre de Jesús. El que tú no la pagues no quiere decir que no costó un precio y que el precio no haya sido alto. El perdón no fue barato, costó la vida del Hijo de Dios. La sangre de Cristo es la base de nuestra reconciliación con Dios. Esa sangre que nos limpia, que nos purifica, que nos liberta, que nos hace hijos de Dios, es la base de nuestra reconciliación con el Padre Celestial. Volvemos a nuestra relación con Dios por medio de la sangre de Cristo. El resultado del sacrificio de Cristo, del derramamiento de su sangre, es el perdón de nuestros pecados. Es la obra completa de Dios. No es un perdón parcial, es un perdón total. Dios borra, limpia y restaura. Borra el pecado, limpia nuestra vida, restaura nuestro corazón. Borra el pecado, limpia nuestras vidas, restaura nuestro corazón. Y todo ese acto de perdón y redención se hizo según las riquezas de la gracia de Dios, porque Dios es abundante, es rico en perdonar, es rico en misericordia. Dios no perdona por obligación, perdona por amor. Él no es escaso, Él nos perdona todos los pecados según la abundancia de su gracia. Su gracia es rica, es generosa y es sobreabundante. Dios es rico, tiene mucha gracia para dar a favor de todos nosotros. Es generoso, la da abundantemente. No es tacaño, no es mezquino, es generoso. Y Dios es sobreabundante. La Biblia dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. El perdón que recibimos en Cristo es fruto del amor del Padre. No lo merecíamos, pero Él lo dio. No lo ganamos, pero Él lo derramó y lo pagó. Este perdón transforma nuestra identidad, sana nuestra conciencia y nos libera del peso del pasado. Cuando entendemos cuánto hemos sido perdonados, nuestro corazón se vuelve más dispuesto a perdonar a otros. Repito esas frases. Este perdón transforma nuestra identidad, nos pasa de enemigos a hijos. Sana nuestra conciencia, purifica nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús y nos libra de la culpa.
Nos libera del peso del pasado. Todo peso del pasado acumulado en nuestra mente, en nuestro corazón, a causa de todos los pecados y errores que hemos cometido, son limpiados por medio de la sangre de Jesús. Y todo sentimiento de culpa se va en el nombre de Jesús, porque en Cristo Jesús han sido perdonados todos nuestros pecados. Y si hemos sido perdonados, no debemos cargar con sentimiento de culpa. El enemigo no quiere que tú te liberes totalmente. Quiere que tú recuerdes tu maldad. Quiere que tú recuerdes tus pecados. Porque él prefiere que tú estés recordando siempre el mal que hiciste. Porque mientras recuerdes el mal que hiciste y que ya Dios te perdonó, tú no vas a poder serle útil a Dios para lo que Dios quiere hacer a través de ti. Es necesario que aceptes el perdón de Dios, que deje que sean limpiadas todas tus culpas y borrados todos tus pecados, para que esté apto para poder servir a Dios con libertad. Porque mientras el enemigo pueda atarte con el sentimiento de culpa, no va a poder ser plenamente libre para hacer lo que Dios tiene reservado para ti como voluntad suya. Cuando entendemos cuánto hemos sido perdonados, nuestro corazón se vuelve más dispuesto a perdonar a otros. Al entender que Dios nos perdonó a nosotros muchos pecados, graves pecados, malos pecados, perversos pecados, esa convicción de cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros, cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros, tiene que servirnos para perdonar también nosotros a las personas que nos ofenden, como aquel siervo que fue perdonado por el rey y que luego, cuando encontró a su consiervo, no lo perdonó. Cuando fue delante del rey, el rey le dijo: si yo te perdoné a ti, ¿no debiste tú hacer eso con tu consiervo? ¿Perdonarlo como yo te perdoné? Hermanos y hermanas, hemos sido perdonados por Dios. Y si Dios nos ha perdonado, nosotros tenemos que aprender a perdonar y a perdonarnos entre nosotros. Recuerda que tus pecados han sido perdonados en Cristo. Hoy recuerda con gratitud que tus pecados han sido perdonados en Cristo. Permite que esa verdad te llene de paz y libertad. Piensa en alguien que te haya ofendido y decide perdonar. No esperes a sentirlo. Comienza por obedecer. Ora por esa persona. Suelta la ofensa y permite que el amor de Dios fluya a través de ti. Recuerda que tus pecados han sido perdonados en Cristo. Deja de cargar culpas en ti que ya Dios borró. Da un paso de fe y perdona a alguien que te haya ofendido y permite que la gracia de Dios que recibiste fluya desde ti hacia otras personas. Cuando perdonas a otro sus ofensas, está permitiendo que la gracia de Dios fluya como río desde tu vida. El amor de Dios no solo nos alcanza, nos perdona, nos limpia y nos restaura. En Cristo tenemos redención y perdón, no por nuestras obras, sino por las abundancias de su gracia. Que vivamos cada día conscientes de este amor que libera y que aprendamos a extenderlo a quienes nos rodean. Somos perdonados para perdonar. No podemos haber sido perdonados y seguir guardando enojo y rencor a gente que nos ofendió. Preguntas de reflexión. ¿Qué verdad de Efesios 1:7 necesitas abrazar más profundamente? ¿La redención o el perdón? ¿Necesitas aprender a aceptar que Dios ya pagó tu culpa en Cristo Jesús? ¿O necesitas aceptar que ya Él perdonó todos tus pecados? ¿Qué verdad de Efesios 1:7 necesitas abrazar más profundamente? ¿Cómo ha transformado tu vida el saber que Dios te ha perdonado completamente en Cristo? ¿Cómo ha transformado tu vida el saber que Dios te ha perdonado completamente en Cristo? No hay medio perdón. Dios no hace las cosas medias. Cuando Él me perdonó totalmente. Y si alguien me ofende y yo lo voy a perdonar, lo debo perdonar totalmente como Dios me perdonó. ¿A quién necesitas perdonar hoy para caminar en la libertad que Dios ya te dio? ¿A quién necesitas perdonar hoy para caminar en la libertad que Dios ya te dio? Aquí insisto en recordar el testimonio de nuestro hermano en la iglesia hoy. Que su testimonio de perdón y de amor sirva también para motivarnos a nosotros a entender
que cuando usamos el perdón de Cristo como modelo para nuestras vidas y nos atrevemos a perdonar, entonces tenemos resultados que sanan nuestro interior, nuestro corazón, que nos liberan a nosotros y libera a la otra persona con la que habíamos estado ofendidos y en disputa. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Señor Jesús, gracias por esta reflexión del día de hoy. Bendícenos, permite que podamos poner en práctica en nuestras vidas esta enseñanza, que podamos aceptar el perdón que tú compraste para nosotros en la cruz del Calvario, la redención y el pago de nuestras deudas que pagaste al Padre Celestial, y que podamos tratar a los demás con amor, misericordia y perdón, como tú nos has tratado con amor, misericordia y perdón. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios les guarde y que la paz del Señor sobreabunde en nuestros corazones hoy y siempre. Amén.